Hola a todos, soy Mónica Hacha, dietista, nutricionista y tecnóloga de los alimentos. Cuando tenemos exceso de peso, no siempre es exceso de grasa. De hecho, hay veces que el peso se pierde muy rápido porque se debe a una acumulación de líquidos. Pero, ¿por qué se retiene ese líquido? Cuando hablamos de equilibrio hídrico, es decir, de algo que debería mantenerse siempre en equilibrio en nuestro cuerpo, la cantidad de agua que tenemos, bueno, ¿qué ocurre? Que tenemos que hablar siempre también de electrolitos. ¿Qué son esos electrolitos? ¿A qué nos suena? Pues muchas veces a bebidas deportivas, a suero oral, por ejemplo, cuando tengo diarrea o vómitos, que tienen electrolitos, además de cierta cantidad de glucosa o de azúcares que nos permiten mantener la energía. Pero en este caso, la glucosa nos importa relativamente. Un poquito sí, porque ya vais a ver cuáles pueden ser las causas de esa retención de líquidos. Cuando tenemos un exceso de peso, como os he dicho antes, no siempre, aunque sí la mayoría de las veces, se debe a un exceso de acumulación de grasa. Hay muchas veces que ese exceso de peso está asociado a un exceso de volumen provocado por la retención de líquidos. ¿Esto qué quiere decir? Que la cantidad de líquido, de agua, que contiene nuestro cuerpo es superior a la que realmente se necesita. ¿Y dónde se acumula ese exceso de agua? Pues bien en el interior de las células o bien alrededor de las células, en lo que se llama líquido intersticial, lo que permite, bueno, pues que nuestros órganos, nuestras células funcionen adecuadamente con ese intercambio de nutrientes, de oxígeno y, por supuesto, también esa salida de la célula de los residuos que quedan, las sustancias que pueden ser tóxicas y que hay que eliminar a través de la orina, por ejemplo. Bueno, pues el volumen sanguíneo normalmente no aumenta cuando hay una retención de líquidos. ¿Por qué os digo esto? Pues porque el volumen sanguíneo es una gran parte del agua que contiene nuestro cuerpo. Por lo tanto, se acumula ¿dónde? Que seguro que lo habéis notado más de una vez. Principalmente en las zonas más lejanas al centro de nuestro sistema circulatorio, es decir, donde hay probablemente más dificultad para eliminar ese exceso de agua. Por ejemplo, en los dedos de las manos se suele notar bastante cuando hay retención de líquidos y en las extremidades inferiores, tobillos, pies, piernas, también a veces en la zona del abdomen, pero en este caso podríamos decir que la causa podría ser diferente. En primer lugar, una de las causas principales de retención de líquidos podría ser un desequilibrio electrolítico. Por eso os he citado antes los electrolitos. Los principales electrolitos implicados en la regulación de la homeostasis, del equilibrio, de la cantidad de agua que mantenemos serían el sodio y el potasio. El potasio se encuentra dentro de la célula y el sodio se encuentra fuera. Si nosotros, imaginaros, comemos mucha cantidad de alimentos salados o mucha cantidad de sal, ese sodio lo tenemos en exceso y al cuerpo no le gusta. El exceso de sodio es tóxico, vamos a decir, produce problemas en nuestro cuerpo y entonces, ¿qué hace nuestro organismo? Diluirlo. ¿Cómo? Acumulando o reteniendo una mayor cantidad de líquido. Por otro lado, y en este caso podríamos decir que estaría asociado también a esa acumulación de agua más a nivel abdominal, cuando tenemos una dieta muy rica en hidratos de carbono de absorción rápida, es decir, tenemos gran cantidad de glucosa que absorber a nivel intestinal, ¿qué ocurre?
que cada molécula de glucosa necesita varias moléculas de agua para poderse absorber. Necesita su compañía. Es como si yo tengo un niño pequeño y le tengo que acompañar y llevar de la manita para que cruce la carretera. Bueno, pues algo parecido pasa con la glucosa y el agua. A mayor cantidad de glucosa, mayor cantidad de moléculas de agua se van a absorber. Si además tengo un pequeño desequilibrio electrolítico, sobre todo, como os he dicho, entre el sodio y el potasio, ¿qué ocurre? Que no voy a tener facilidad para eliminar esas moléculas de agua que absorbo al mismo tiempo que las moléculas de glucosa y se van a quedar retenidas en mi cuerpo para aprovechar y diluir o tener, bueno, pues esa necesidad de no tener unos niveles muy altos de sodio, de eliminarlo con más facilidad. Pero, claro, a veces no son solo por absorción de nutrientes. A veces la dificultad, por ejemplo, para eliminar ese agua podría estar ocasionada por un problema renal, por una dificultad en la eliminación o la formación de la orina. Cuando hay exceso de sodio, además de evitar esa expulsión o esa formación de la orina, ¿qué ocurre? Que el propio riñón reabsorbe la parte del líquido, parte de ese agua de la orina y la concentra para evitar esa pérdida de agua que puede suponer que el sodio vuelva a aumentar de nivel. Es decir, es un desequilibrio total en la regulación de la cantidad de agua que debe mantener mi cuerpo en condiciones normales. ¿Y qué ocurre? Que cuando yo me pongo a dieta para perder peso, esto es lo que os he dicho al principio, y pierdo peso rapidísimo, pues imaginaros en una semana 2 o 3 kilos, ¿qué quiere decir? Que ese cambio que he hecho para poder perder peso seguramente ha reducido la cantidad de azúcares, seguramente ha reducido los alimentos con sal oculta, alimentos procesados, por ejemplo, ultraprocesados en este caso, y eso provoca una disminución en el aporte tanto de glucosa rápida como de sal y una mejora en el aporte de potasio a través del consumo de alimentos de origen vegetal. ¿Y esto qué hace? Equilibrar mi agua, es decir, esa pérdida rápida, muy rápida y evidente en volumen de peso, no es verdaderamente una pérdida de peso, sino que es una vuelta al equilibrio hídrico de mi cuerpo. Evito o pierdo esa retención de líquidos, algo que a veces anima mucho porque dices, oh, mira qué rápido he perdido, buf, la cintura como me ha bajado, los dedos, ya me puedo quitar otra vez el anillo, es muy visible, muy aparente, pero ¿qué ocurre? Que después de volver a ese equilibrio hay que perder grasa. Y eso ya no cuesta, bueno, quiero decir, ya no es tan fácil, cuesta bastante más. Y aquí es donde a veces dices, jo, pues esta dieta no me sirve. Y digo, no, es que ahora es cuando realmente estamos empezando a trabajar en la pérdida de peso. Primero hemos puesto a punto el coche y ahora tenemos que recorrer el camino. Generalmente aumentar el consumo de alimentos de origen vegetal. Podríamos aumentar también, por ejemplo, el consumo de algunos lácteos como el yogur, pues porque no os he citado, pero hay otros electrolitos que también podría ser, por ejemplo, el calcio. Bueno, pues tenemos una mejora enorme en el aporte de esos electrolitos y por lo tanto va asociado a una disminución de la retención de líquidos. Muchas veces cuando tenemos retención de líquidos la solución no es este tipo de bebidas o suplementos de electrolitos, sino que al contrario, tenemos que eliminar de la dieta aquello que nos puede estar agravando o haciendo aumentar esa retención de líquidos y generalmente serían la cantidad de sodio, generalmente sal oculta o sal añadida que no nos damos cuenta que estamos consumiendo y la cantidad de glucosa para evitar
que al mismo tiempo, bueno, pues esos dos factores nos estén haciendo aumentar la cantidad de líquido que contiene nuestro cuerpo. Y por supuesto que vamos a decir, una ayuda que parece muy tonta, beber agua, beber mucha cantidad de agua. El agua arrastra al agua. Ese agua que nosotros ingerimos ayuda a eliminar todas esas sustancias que podrían estar asociadas a esa retención de líquidos. Por lo tanto, la deshidratación agrava el problema de la retención de líquidos. Una buena hidratación mejora la retención de líquidos, nos hace eliminar con mayor facilidad el exceso de agua retenida. Así que si tenemos retención de líquidos, lo primero que tenemos que hacer es una revisión de la dieta, porque a veces siempre pensamos que la retención de líquidos está asociada al exceso de peso y no siempre es así. Puede haber personas delgadas también que tengan cierta retención de líquidos. Así que primero, revisión de la dieta para eliminar aquellos alimentos que nos puedan estar provocando esa retención de líquidos y después aumento de la hidratación y del ejercicio físico. El movimiento también nos ayuda a evitar esa retención de líquidos porque mejora también la circulación sanguínea. Por lo tanto, una ayudita más para evitar esa retención de líquidos. No sé si os ha pasado alguna vez. Esto a veces es más evidente, por ejemplo, con la inmovilidad o con el calor. Si tenemos retención en las manos y movemos los dedos, mejora. Si los mantenemos quietos y sobre todo si los mantenemos en posturas contrarias a la circulación, a veces se agrava también el problema. Así que espero que os haya gustado el vídeo. Por supuesto que le deis al like. No dejéis de suscribiros al canal y espero seguir viéndoos a todos en los próximos vídeos.